Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Jonathan Casas, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a explicar parte del ejercicio 3 de la tarea 3 de las fuerzas al movimiento del área de física general. Entonces el ejercicio nos pedía en un principio realizar una maqueta de una catapulta, cuyos materiales fueron palillos de helado, bandas elásticas, una tapa de gaseosa y silicona pues para pegar los palillos y hacer la estructura. Entonces, para poder realizar el ejercicio que nos pedía como tal, hallar el ángulo que tiene que tener el brazo para que al momento de eyectar la bolita llegue a una determinada distancia. Esa distancia que me correspondió es de 1.2 metros. Entonces, para poder realizar los cálculos, en un principio tuve que realizar varios lanzamientos con el brazo en esta posición. Entonces hacía este movimiento. Entonces ese ángulo que se forma ahí es de 55 grados. Entonces realicé las respectivas tomas de datos en cuanto a distancia y tiempo. Ya después de realizados los cálculos con esos datos, encontré que el ángulo para que la pelotica llegue a una distancia de 1.2 metros es de aproximadamente 30 grados. Entonces aquí ya lo tengo listo para ya en un momento mostrarles la eyección y que llegue a la distancia que requería. Bueno, aquí tenemos nuestra cinta métrica ubicada, tenemos nuestro punto objetivo que es 1.2 metros, tenemos ubicada nuestra catapulta. Tal caso que al poner la catapulta para eyectar la pelota tiene que estar en en la posición cero. Entonces, vamos a ver si logramos el objetivo. Una cosa que cabe mencionar para resolver el ejercicio es la distancia que hay entre la pelota y el piso, que es de 6 centímetros aproximadamente. Bueno, entonces vamos a realizar nuestro lanzamiento. Tenemos nuestro punto, entonces va. Pudimos observar que la pelota por poquito alcanza el objetivo. Este experimento pues tiene varios errores como todo tipo de ejercicios prácticos. Uno de ellos es quizá aquí el ángulo que no esté bien tomado del brazo como tal. Eh, Otra cosa que me di cuenta de estas bandas elásticas es que al manipularlas bastante se pierden su fuerza de elongación. Entonces son varios. Otro fallo quizá también fue que al momento de realizar los lanzamientos con el ángulo de 55 grados para tomar los tiempos y las distancias, hay fallos humanos como tal para la toma de datos. Entonces más adelante les mostraré los cálculos realizados para encontrar el ángulo y alcanzar la distancia de 1.2 metros. Muchas gracias. Bueno, entonces para realizar el cálculo del ángulo para que nuestra varita caiga en la posición 1.2 metros, entonces en un principio se tomó como tal los datos de tiempo y distancia con el ángulo de prueba que era de 55 grados. Entonces se tomaron tres datos y promedio en el tiempo es de 0.63 segundos y la distancia alcanzada promedio es de 2.28 metros. Entonces, para hallar inicialmente la velocidad inicial, utilizamos la ecuación de una parábola que, que es y de t es igual a la posición inicial en y más la velocidad inicial por el seno de teta del ángulo por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos que
esta Y de T es la posición en Y final, que por lógica, cuando la pelota alcanza el punto final, la posición en Y es cero, ya que está al nivel del piso. Entonces, teniendo así que Y sub 0 es la posición inicial en el eje Y, que es de 0.06 metros. Tenemos el ángulo inicial del brazo de la catapulta, que es de 55 grados. Tenemos el tiempo que dura en el aire antes de tocar el suelo, que es de 0.63 segundos. Y la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces despejamos de esta ecuación la velocidad inicial, que es la que nos pide allá. Nos queda entonces que menos la posición inicial en Y más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre el seno del ángulo por el tiempo. Entonces al reemplazar los valores nos da que la velocidad inicial es de 3.65 metros sobre segundo. Eh, con este dato es importante para poder hallar como tal el ángulo. Entonces para ello utilicé la fórmula de rango. Rango en el movimiento parabólico significa la posición máxima en el eje horizontal que alcanza un proyectil cuando es lanzado en un determinado ángulo. Entonces la fórmula dice que rango es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo sobre la gravedad. Entonces al despejar el ángulo, para despejar el ángulo, entonces tenemos que el seno de dos veces el ángulo queda igual al rango por la gravedad sobre la velocidad inicial al cuadrado. Teniendo así pues que el doble del ángulo es arcoseno del rango por la gravedad sobre la velocidad inicial al cuadrado. Teniendo así que el ángulo es igual a arcoseno de el rango por la gravedad sobre la velocidad inicial al cuadrado, todo esto sobre 2. Entonces tenemos que la velocidad inicial, la cual calculamos anteriormente, 3.65 metros sobre segundo, el ángulo inicial de la catapulta, que es el que vamos a hallar, la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo, pero la distancia, el rango, que es la distancia máxima alcanzada por el proyectil en el eje horizontal, es de 1.2 metros. Entonces, al sustituir los valores y realizar los cálculos, tenemos un ángulo aproximado de 31,04 grados. Entonces, para lograr la distancia objetivo de 1.2 metros, pues es necesario poner el brazo de la catapulta en un ángulo de 31,04 grados. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego.